Lunes 3 de junio, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito que está de regreso a Hablemos de Mercados, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que los mantiene siempre con temas de conversación y que de manera sencillita los mantiene informados sobre lo más importante en los mercados el día de hoy. Empezamos. Después de 6 meses, casi 6 meses, amigas y amigos, estamos de regreso hablando de lo más importante que vemos en los mercados. Muchas gracias por todos sus mensajes durante este tiempo. ¿Dónde estaba el podcast? ¿Qué estaba pasando con el podcast? Me los topaba en persona y me decían que deberíamos retomarlo. Pues aquí estamos de regreso hablando de lo más importante que vemos en los mercados. Entonces vámonos directo a hablar de lo importante. Empezamos hablando de las noticias del lunes por la noche. Pues vemos los futuros de acciones de Estados Unidos manteniéndose prácticamente sin cambios, mientras Wall Street busca estabilizarse después de un inicio de mes un tanto turbulento. Los futuros del Dow Jones permanecieron planos, mientras que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq están subiendo menos de 0.1% cada uno. Este movimiento en los futuros se está produciendo después de que el Dow cayera más de 115 puntos o un 0.3% en el primer día de operaciones de junio. Sin embargo, el S&P 500 y el Nasdaq lograron subir modestamente el lunes, esto debido a datos débiles en el sector manufacturero que pesaron sobre el sentimiento del mercado. Por eso es que vemos esta parte negativa del Dow Jones. Los inversionistas están bien atentos para ver si el crecimiento económico puede sostenerse, mientras que la Reserva Federal espera que la inflación disminuya lo suficiente para ya ver este programa tan esperado de recortes en la tasa de interés. Aunque algunos inversionistas están perdiendo la confianza, la economía todavía se ve sólida en general. Esta semana va a ser una semana especial para los analistas económicos, para la Reserva Federal también, porque va a estar cargada de datos económicos, comenzando con los informes sobre ofertas de empleo y también compras de fábricas para el mes de abril. Se van a estar publicando a las 10 de la mañana en Nueva York y a las 8 de la mañana de México. El informe clave esta semana va a ser el de nóminas para mayo, programado este viernes. Vimos que subieron el S&P 500 y el Nasdaq en una sesión volátil debido a estos temas que comentamos de datos del sector manufacturero, pero también vimos un problema técnico en la bolsa de Nueva York, en el New York Stock Exchange, que causó breves interrupciones en la comercialización de docenas de acciones. Un fallo en la NYSE provocó grandes oscilaciones en las acciones de Berkshire Hathaway y de Barrick Gold, con la negociación de al menos 60 acciones suspendidas debido a la volatilidad antes de que el problema técnico se resolviera y la actividad se reanudara sorprendentemente. Terminaron al alza, como dijimos al principio. Vimos que las mayores ganadoras fueron las acciones tecnológicas, mientras que las energéticas fueron las más afectadas. Los mercados sopesaron estos datos que comentamos de debilitamiento del sector manufacturero, pero también esto al mismo tiempo puede llegar a ser positivo para el programa de recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal que tanto están esperando los mercados. Es uno de esos días en los que la gente está esperando el próximo catalizador con un movimiento errático después de los resultados trimestrales. Hay una especie de tire y afloje entre el mercado que ve datos débiles y la expectativa de que la Fed pueda reducir las tasas de interés. Los traders ven una probabilidad del 59% de que la Fed empiece a recortar las tasas de interés en septiembre. Entonces van a estar muy atentos los analistas a todos estos datos económicos que vamos a ver durante esta semana. Vamos a estar viendo también muy de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, pues estos están cayendo un mínimo de 2 semanas tras estos datos débiles en el sector manufacturero.
Vemos, hablando de acciones específicas, Nvidia subiendo un 4.9% después de que el CEO Jensen Huang revelara que la próxima generación de la plataforma de chips de inteligencia artificial de la empresa se va a estar lanzando en 2026. Vemos otras acciones grandes tecnológicas, incluidas Apple, Amazon, Alphabet y Meta, también cerrando al alza. Sin embargo, Microsoft y Tesla terminaron a la baja. GameStop fue una de las acciones que terminaron con los reflectores más grandes el día de hoy, pues se disparó un 21% después de una publicación en Reddit del influencer de acciones Kid Gill, también conocido como Roaring Kitty, que mostraba una apuesta de $116 millones en el minorista de videojuegos. Vámonos con los mercados en México. Muy rara vez hablamos de los mercados en México y mucho más raro hablamos de política, pero no me van a perdonar si no hablamos en este episodio sobre lo que vimos ayer, día de elecciones presidenciales en México, siendo un foco internacional para todos los medios, para los mercados también. Vemos que tras estas elecciones presidenciales, tras esta fiesta cívica, la doctora Claudia Sheinbaum fue la ganadora de estas elecciones presidenciales de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar este cargo en el país. La victoria de Sheinbaum generó una reacción interesante, así la podemos describir en los mercados financieros, con el peso mexicano liderando las pérdidas en más de 140 monedas en el mundo. Tuvo una pérdida de 4.4%. El peso mexicano fue la moneda más depreciada del mundo el día de hoy, para cotizar en 17.71 unidades. Vemos que llegó hasta 17.71 pesos el dólar. Los datos que vemos del Banco de México revelan que este es el nivel más alto del peso mexicano desde noviembre del año pasado, cuando llegó a 17.81. Aquí habíamos visto en la pandemia una depreciación más alta, fue de 5.32%, entonces hace 4 años no veíamos esta depreciación, ahora llegando a 4.4%. Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, es la candidata ganadora del partido de Morena. Obtuvo una victoria aplastante en las elecciones, asegurando la mayoría significativa también en el Congreso. Lo vimos con los senadores, lo vimos también en la Cámara de Diputados. Hay una mayoría significativa. Esto ha preocupado a los inversionistas, ya que temen que pueda implementar reformas que no sean favorables para el mercado. Todo es posible, tiene un mandato muy importante. Entonces, la pregunta durante estos 6 años en el mercado va a ser: este mandato importante que tiene Morena, ¿lo van a usar para resolver algunos de los problemas importantes, incluidas las reformas fiscales y energéticas, o se van a estar centrando en otras prioridades que puedan no ser consideradas positivas para el mercado? Pues esto va a ser lo que van a estar atentos los inversionistas a las decisiones de la doctora Sheinbaum respecto a su equipo económico, su estrategia para abordar el gran déficit fiscal del país y la carga de deuda de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Los bonos en dólares de Pemex se mantuvieron en su mayoría estables el lunes, fue algo que vimos interesante el día de hoy, pero sí el movimiento más impactante fue en esta depreciación del peso mexicano de 4.4%. Vimos que esta depreciación del peso comenzó cuando los resultados del INE mostraron que Morena ganó al menos una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja, lo que facilita la implementación de reformas constitucionales sin la oposición necesaria. La magnitud de la victoria del partido gobernante en las elecciones de ayer fue una sorpresa en México y proporciona evidencia del temor sobre México y las posibles salidas de capital que pudiéramos ver. La victoria amplia de Morena también está planteando la posibilidad de que López Obrador, quien legalmente no puede reelegirse, pueda pasar su agenda
antes de dejar el cargo en octubre. Con una mayoría decisiva también en el Congreso, muchas de las reformas propuestas por el presidente actual, que anteriormente fueron bloqueadas por la oposición, ahora tienen una mayor probabilidad de ser aprobadas. Ayer, en el discurso de victoria de la doctora Sheinbaum, vimos que buscó tranquilizar a los críticos diciendo que va a respetar la inversión privada, va a mantener la disciplina fiscal y la independencia del Banco Central. Afirmó que su gobierno va a ser democrático y no autoritario. Entonces esperemos que así sea, ver un gobierno democrático, ver la protección a las inversiones privadas, y esperemos se recupere esta confianza que vemos que no se encuentra muy segura por parte de los inversionistas en el mercado mexicano, y eso lo vimos aún más recalcado con el IPC, la Bolsa Mexicana de Valores en México, también con Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Ambas bolsas en México cerraron con caídas superiores al 6%, mientras que el mercado está asimilando esta decisión de las elecciones. Vemos esta preocupación en el ámbito económico y financiero. El IPC cayó un 6.01% y el índice de Viva se dio un 6.08%. Son las caídas más pronunciadas que hemos visto en estos índices desde que empezó la pandemia el 9 de marzo en 2020. Entonces, por parte del mercado no queda nada más que estar atentos a los próximos comentarios de la candidata presidencial ganadora, la doctora Sheinbaum, sobre las protecciones a la inversión y el gobierno democrático y no autoritario. Vamos a ver cómo continúan reaccionando los inversionistas. Aquí los vamos a continuar manteniendo informados. Vámonos ahora con noticias de China. Vamos a hablar sobre el notable desempeño de los fabricantes de vehículos eléctricos y sus implicaciones de sus recientes récords de que estamos viendo de ventas en mayo. Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se dispararon después de que varios reportaran ventas récord en el mes de mayo, generando expectativas de que se avecinan más recortes de precios, mientras las empresas compiten por aumentar su participación de mercado. Esto es muy visible en México. Cada día vemos nuevas marcas llegar y vemos la ciudad plagada de estos nuevos vehículos, de estas nuevas marcas. BYD superó a Tesla a finales del año pasado para convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Vio sus acciones listadas en Hong Kong subir más de 5% el día de hoy. La empresa mantuvo su posición de liderazgo en China, vendiendo más de 300,000 unidades por tercer mes consecutivo en mayo. También vemos que las acciones de NIO y Geely Automotive, que tienen sede en Shanghái, subieron un 4% y un 3.5% respectivamente, después de que ambas empresas establecieran ventas récord en este mismo mes. Las entregas totales de NIO aumentaron en más de un triple a 20,544 unidades el mes pasado, mientras Zeekr, que es una empresa respaldada por Geely y recientemente fue listada en Estados Unidos, vendió 18,616 unidades, siendo más del doble con el año anterior. Otra empresa es Li Auto, una especialista en vehículos híbridos. No logró mantener el ritmo de crecimiento, pero sus entregas aumentaron un 24% en el año a 35,020 unidades. Las acciones de Li Auto aumentaron un 5.3% el día de hoy en Hong Kong. Ceres, otra empresa automotriz respaldada por Huawei, reportó un aumento de casi 4 veces mayor en ventas en mayo a 34,130 unidades, impulsando sus acciones un 1.75%. También vemos un recién llegado chino al mercado de vehículos eléctricos. Xiaomi, más conocido por sus teléfonos, entregó 8,646 unidades en su segundo mes desde su lanzamiento del modelo SU7, con sus acciones subiendo un 2.4%. Vemos que están surgiendo nuevos detalles sobre un programa para incentivar a los propietarios de automóviles a cambiar sus vehículos antiguos por nuevos. El ministro de Finanzas de China anunció que el gobierno central y los gobiernos locales van a gastar $1,530 millones en subsidios este año, permitiendo a los ciudadanos cambiar sus autos viejos
por nuevos eléctricos con nuevas tecnologías. Un programa gubernamental muy interesante para incentivar estos vehículos eléctricos. Los consumidores que reemplacen sus vehículos por eléctricos o híbridos podrán recibir subsidios de hasta 10,000 yuanes, que son $1,388 hasta 2024. Las autoridades chinas esperan que los consumidores reemplacen 3.78 millones de autos este año bajo este programa que se anunció a finales de abril. Sin embargo, se mantienen cautelosos los analistas sobre la capacidad del programa de intercambio para impulsar las ventas de automóviles. Los números de estas ventas que estamos viendo de vehículos eléctricos se mantuvieron en línea con las expectativas de los analistas, muchos que esperaban ver una mejora secuencial en el mes gracias al Salón del Automóvil de Beijing que vimos el mes pasado. Los analistas esperan que los fabricantes de automóviles acumulen inventario este mes de junio para estar listos para entregar mejores números de envíos en la primera mitad de 2024. Como resultado, se espera un riesgo creciente de otra ronda de recortes de precios por parte de los fabricantes de automóviles, y esto puede estar impactando directamente del otro lado del charco a Tesla y las marcas estadounidenses y también europeas en este mercado que está arrasando y está consumiendo un paso increíble de participación de mercado de estas marcas chinas automotrices. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, este regreso a Hablemos de Mercados en sus redes sociales con sus amigos, y cualquier duda o comentario nos pueden mandar un mensaje por medio de Tefondeo. Ánimo y mañana nos vemos. Vamos a estar publicando episodios de lunes a jueves, hablando de lo más importante que vemos en la semana y en el día de los mercados.